damos gracias a Dios una vez más por estar en este lugar para hablar de su bendita palabra. Quiero decirles, hermano, que esta tarde voy a estar predicando en el libro de San Lucas bajo el tema Escapa por tu vida. Hoy voy a estar predicando un mensaje quizás es bastante interesante para todas aquellas personas que reconocen el amor y el poder de Dios. Todos aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo. Todos aquellos que alguna vez aceptaron a Jesús como su Salvador, tienen la plena seguridad y la confianza en Él. Pero hoy voy a estar predicando para aquellos que aún no han reconocido a Jesús como su Salvador. Aquellos que todavía dudan del poder de Dios, del amor del Señor Jesucristo para la humanidad. Queridos hermanos, lamentablemente hoy en día sucede que hay mucha gente que no cree el poder del Señor Jesucristo y por qué vino. Pero hablando de la palabra, mis hermanos, hoy nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito que tiene la palabra de Dios para restaurar las almas, las personas que se encuentran perdidas, aquellos que no reconocen el poder de Dios. Hoy creo que vamos a dejar un poco claro para estas personas que sí necesitan del amor de Dios. Así es que, mi querido hermano, vaya conmigo en el libro de San Lucas, capítulo 13 y su versículo 22. Vamos a estar mirando lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto dice así, queridos hermanos, dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Queridos hermanos, mis queridos amigos, el Señor estaba hablando en aquellos días cuando caminaba, predicaba en las ciudades, en las aldeas por donde él pasaba. Su ministerio había crecido y empezaba a crecer. En aquellos tiempos el ministerio del Señor Jesucristo no se le tomaba mucha importancia porque no creían en el impacto que podía hacer en poco tiempo. Todos habían despreciado al Señor Jesús. El pueblo no quería entender en la palabra de Dios. Quiero contarle una historia, queridos hermanos, queridos amigos. Hace muchos años, 1970 a 1980, un país centroamericano entraba en una guerra civil. Pero el gobierno de aquel país decía: estos pocos, ¿qué los podrán hacer? Ni siquiera los podrán tocar un pelo. No debemos de preocuparlos. Queridos hermanos, esos pocos hombres, a los que hacían de menos, hoy están gobernando esa nación. Este pueblo en aquellos años, cuando el Señor Jesucristo vino, de la misma manera lo habían tratado. No le tenían aprecio. No creían en el impacto que el Señor Jesucristo iba a hacer en la primer predicación que el Señor tuvo. Cuando el Señor caminaba por aquellas aldeas, por las ciudades y predicaba la palabra de Dios, la salvación. Pero queridos hermanos, mirando que un hombre que se acerca a él, no conocemos exactamente quién era este hombre. No sabemos si era un enemigo o era un amigo. No conocemos la verdad. Lo que sabemos perfectamente es que lo que ellos querían era de cualquier manera provocar al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo decía: bueno, esto es blanco, ellos podían decir: esto es negro. No es así. De cualquier manera, mis queridos hermanos, ellos querían buscar la forma cómo hacerle daño al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, mi hermano, el Señor les da una respuesta. La respuesta del Señor Jesucristo, queridos hermanos, quiero decirles que fue algo impactante. El Señor les estaba hablando en aquellos tiempos. Una respuesta de Cristo a la pregunta. Quiero decirles que, amigos o no enemigos, Él tenía la respuesta para esta gente. En realidad, lo que el Señor les estaba dando, una palabra de exhortación y estimulante. Lo que el Señor les estaba hablando de una forma que ellos pudieran entender
Él estaba siendo amable. Él estaba tratando a la humanidad de buen modo para que pudieran entender el mensaje. En aquellos tiempos, queridos hermanos, la humanidad no creía en el Señor. No creía lo que Dios podía hacer. 700 años antes, el profeta Isaías había anunciado el nacimiento del Señor Jesucristo. Varios profetas después de él lo hicieron también. Fue anunciado, pero no le tomaron aprecio, sino que despreciaron la palabra del Señor, despreciaron a aquel que iba a venir en un poco tiempo, que traía la salvación para esta humanidad. No tuvieron aprecio. Hoy en día, queridos hermanos, mis queridos amigos, esta humanidad de la misma manera sigue recibiendo el mensaje de Dios. No lo recibe en su corazón, sino que lo sigue haciendo a un lado. La palabra del Señor hoy es predicada en todo el mundo, mas sin embargo son pocos los que lo reciben. El Señor les dice estas palabras, estimulando al pueblo y dándole una palabra de aliento, diciéndole, el pueblo quería saber perfectamente, diciéndole cuántos y quiénes serán los que se salvarán. Pero el Señor en realidad, hermano, les estaba dando una palabra de consuelo, diciéndole que todo aquel que se acercara a Dios y reconociera a Jesús como su Salvador, ese sería salvo. Quiero decirle que no es fácil, queridos hermanos, queridos amigos, cuando el hombre no entiende el don de Dios. Cuando el hombre no ha reconocido a Jesús como su Salvador, no puede entender, no puede reconocer, sino que sus palabras son vanas. El hombre se puede esforzar, el hombre puede hacer grandes cosas y puede tener un pensamiento bueno, pero sus intenciones son débiles y no hay ninguna fortaleza. Es perezoso su búsqueda en el Señor. Pero Dios quiere, queridos hermanos, que tengamos la fortaleza hoy en día y que le busquemos de corazón y podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Hoy es el momento en que esta humanidad pueda tener una esperanza. Los tiempos que estamos viviendo no son buenos y mucha gente la que se pierde. El Señor le decía a este hombre que decía la pregunta, esta porción que dice aquí, esforzaos a entrar por el camino angosto, porque en verdad, dice el Señor, muchos querrán entrar y no podrán. El Señor les da algunas parábolas diciéndole, cuando el jefe de casa, de familia, entra a casa y cierra la puerta, nadie puede entrar. Y cuando sea demasiado tarde y aquella persona reconozca que ha cometido un error, que reconozca que está mal en su posición, entonces dice que tocará la puerta y dirá, Señor, ábreme. Mas el Señor le dirá, apartado de mí que no los conozco. El Señor dice en su palabra en el libro de San Juan capítulo 10 y su versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo aquel que reconoce la voz de Dios, queridos hermanos, no se puede equivocar. El hombre no se engaña. El hombre que reconoce a Dios va por buen camino. Pero el hombre que no ha reconocido al Señor Jesucristo, el hombre que no confiesa que Él vino para salvar a esta humanidad, está perdido. Porque no estaba, quiero decirles, mis queridos hermanos, en sus planes de satisfacer caprichos o quizás orgullo de aquella gente. No eran los planes del Señor. No había venido para eso. El Señor no había venido para agradar a nadie de esa manera. Mas, sin embargo, ellos querían saber cuántos y quiénes serán los que se salvarán. El Señor les decía, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque muchos en verdad querrán entrar y no podrán. Queridos hermanos, queridos amigos, yo quisiera leer una porción en el libro de San Mateo capítulo 13. Vamos a estarlo leyendo lo que dice aquí, capítulo 13 y su versículo 31. Y dice así, gloria al Señor. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que a un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace el árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. Así es el poder de Dios, así es el amor de Dios, tan grande como no te lo imaginas. Mas sin embargo el Señor dice que si nuestra fe fuera como el grano de mostaza, haríamos grandes cosas, miraríamos las bendiciones de Dios. Pero nosotros los hombres no hemos podido entender, queridos hermanos, no hemos podido reconocer la verdad, sino que seguimos caminando por caminos torcidos. El hombre cree que va bien, el hombre cree que está haciendo las cosas bien. Hace poco escuché a un varón que decía que lo estaban entrevistando y decía: ¿crees que estás mal? ¿Crees que has pecado? ¿Crees que Jesús te puede perdonar? Y él decía: sí, Él me perdona porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Es cierto, a eso vino el Señor Jesucristo. Pero si tú no haces un cambio en tu vida, en vano lo que estás diciendo, en vano lo que estás haciendo. Tú tienes que arrepentirte de tus malos caminos, tú tienes que dejar de hacer el mal, tienes que dejar de hacer esas cosas que a Dios no le agradan y reconocerlo a Jesús como tu Salvador. Y entonces sí, Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Pero tienes que reconocerlo, querido amigo. No te confíes. Dios no puede ser burlado. Él vino y sí murió por ti y por mí. Él le dijo al diablo: ¿cuánto cuestan? ¿Qué quieres por ellos? Tu vida, dice el enemigo. Pero el Señor dice: yo doy mi vida y yo pongo mi vida y la tomo porque tengo el poder para volverla a tomar. El Señor dio la vida, querido hermano, por ti y por mí. Él fue a la cruz del Calvario. Él sufrió, fue golpeado. Mas sin embargo nosotros no hemos reconocido el sacrificio que Él hizo por nosotros. En el libro de San Marcos capítulo 10, queridos hermanos, y su versículo 15, vamos a estarlo leyendo. Gloria al Señor, lo que dice esta porción. Y dice así: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, querido hermano, mi querido amigo. Usted puede reconocer cuando el Señor Jesucristo dice que se encontró con aquel varón Nicodemos, y estando platicando tuvieron una cierta conversación. Nicodemo no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo, aún era maestro y no reconocía. Y el Señor le dice estas palabras: de verdad te digo que si no nacieres como un niño no podrás entrar al reino de los cielos. Hoy en día, querido hermano, el Señor los ha regalado a nosotros ese boleto para poder volar, para poder llegar al reino de Dios. Él ha abierto las puertas de su trono, de su reino para cada uno de nosotros. Pero si usted le busca, si usted reconoce la verdad, si usted lo acepta en su corazón como su único Salvador, Él está allí, querido hermano, querido amigo. Pero es necesario que usted crea y confiese. En el libro de San Juan capítulo 3 y su versículo 18 vamos a estar leyendo lo que dice esta porción. Queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos cuidado de hacer las cosas bien, porque el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Dios está atento, querido hermano. Dios inclina su oído y escucha tu oración. Vamos a leer lo que dice en el libro de San Juan capítulo 3 y su versículo 18, querido hermano. Dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Querido hermano, mi querido amigo, la palabra del Señor es verdadera. Y nosotros tenemos que entender la verdad. Nosotros tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Ya es tiempo, queridos hermanos, ya es tiempo que te levantes. Sacúdete los zapatos, deja ese polvo de ese lugar, no lo lleves a tu casa. Conviértete en un hombre limpio. Comienza a trabajar en las cosas de Dios. No quiero decirte que seas perfecto. Nadie es perfecto en este mundo. Pero tenemos que empezar a caminar. Tenemos que empezar a creerle a Dios para que un día el Señor tenga misericordia de nosotros. Dios envió al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, después de hablar con sus discípulos, los envió a predicar. Le dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. El reino de Dios está abierto, querido hermano, para todo aquel que reconozca a Jesús como su Salvador.
Nadie puede llegar al Padre si no reconoce a Jesús como su Salvador. Nadie. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. No te sigas creyendo, querido amigo. No te sigas creyendo que alguien puede echarte la mano. No hay otro. El único que te puede dar su mano te dice, hijo mío, ven acá, aquí te espero. Se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que está dispuesto, querido hermano, a presentarlos ante el Padre, aquel que está dispuesto, aquel que dio todo por ti y por mí, aquel que estará, queridos hermanos, aquel que se fue a preparar morada para nosotros, aquel que tiene todo listo para ti y para mí. Pero si le creemos y si le empezamos a buscar, Jesús no vino, querido hermano, no vino a consolar a nadie, no vino a decirles que todo era fácil. Él les dijo, nada fácil será. Todo aquel que me quiera seguir a mí, que tome su cruz y me siga. Nada fácil os espera, querido hermano, querido amigo. Cuando un joven es llamado para presentarse al ejército, sabe a lo que va. Sabe que en cualquier momento puede ser llamado para ir a combatir, para ir a una guerra. En cualquier momento él está listo, tiene que estar preparado. Un hombre de Dios, querido amigo, tiene que estar listo, tiene que estar preparado para predicar la palabra de Dios, para darle consejo a cualquier amigo, para restaurar la familia, para empezar por ellos, querido hermano, para empezar por ti mismo, para que puedas entender. Pero es necesario que nosotros le creamos al dador de la vida. Jesús no vino, querido hermano, Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús vino para que hoy tú tengas vida eterna. Todo estaba perdido. Por ver pecado, querido hermano, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra, caminó con nuestros hermanos y dio la vida por ti y por mí. Por eso, queridos hermanos, tenemos que reconocerlo como nuestro único Salvador. Así es que, querido hermano, Él vino y dándoles a aquellos hermanos un consejo de exhortación, estimulante suavemente, para que el pueblo pudiera entender la verdad. La humanidad no creía realmente hasta dónde llegaría el Señor Jesucristo, porque al principio querían quitarle la vida, al principio querían matarlo. Aquellos fariseos trataban de confundirlo, diciéndole, no vayas a Jerusalén, no vayas porque quieren matarte. Sin embargo, le decían, ve a Judea, porque ellos sabían perfectamente que había un plan, que allí era un lugar perfecto para poder traicionar al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, el Señor les decía, yo no he venido a tenerle miedo a nadie, yo no he venido a andarme escondiendo de nadie, yo he venido a dar la palabra que el Padre me ha enviado y por eso estoy aquí. Mas, sin embargo, aquellos hombres, queridos hermanos, no podían entender lo que el Señor les estaba diciendo. En el libro de San Juan, capítulo 5 y su versículo 28, queridos hermanos, esta porción dice de esta manera que la vamos a estar leyendo para que podamos entender qué es lo que el Señor los manda hacer. Y dice así, capítulo 5 y su versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá más a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Querido hermano, querido amigo, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y confiesa delante de los hombres, dice el Señor, tenemos que tener testigos terrenal. Delante de los hombres tenemos que levantar nuestra mano y reconocer a Jesús como nuestro Salvador y confesar que Él es nuestro Salvador. Entonces dice el Señor que hemos pasado de muerte a vida. Entonces ya no tendremos que sufrir, ya no tenemos que tener aquella angustia, porque hemos pasado de muerte a vida. Si estamos con Él, querido amigo, estamos por buen camino. Pero es necesario que nosotros le creamos al Señor, es necesario que nosotros vengamos a hacer una pieza clave para que el Señor los pueda usar, para que el Señor entienda el mensaje de cada uno de nosotros. Hay muchas razones, queridos hermanos, queridos amigos, porque es que hay muchos que se pierden. Hay muchas razones por qué la humanidad se pierde. El reino de Dios está allí, querido hermano, pero hay mucha gente que no ha podido reconocer y está a punto de perder la entrada al cielo.
La búsqueda del hombre no es buena. La búsqueda del ser humano no es la necesaria para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene por allí. No es necesaria, querido hermano. No es suficiente. El hombre tiene que buscar cada día, tiene que acercarse a Dios tarde y mañana, reconocerlo como nuestro Salvador y creer que Él vino por usted y por mí. Mas, sin embargo, queridos hermanos, el hombre se ha vuelto perezoso. El hombre no ha podido entender. El hombre no le busca de verdad. El hombre se conforma con buscarle quizás con una poca cosa. Dios quiere más de cada uno de nosotros. Dios quiere más de mí, querido hermano. Yo considero mi propia vida que yo tengo que esforzarme un poco más, esforzarme para hacer las cosas mejor de Dios. Yo sé que Dios no se conforma con lo que yo estoy dando. Yo tengo que dar más de mí. Yo tengo que predicar su palabra. Yo tengo que ir y hablar de Él donde sea necesario. Yo tengo que creer en Él. Yo tengo que confesar que Él salvó mi vida y gracias a Él hoy soy lo que soy. Sin embargo, el hombre se ha vuelto perezoso, queridos hermanos, queridos amigos, y no le busca de verdad. Sin embargo, el Señor está mirando que su convicción del hombre, queridos hermanos, cada día son más débiles. Y no hay ninguna fortaleza en su corazón, sino que cada día se sigue debilitando más. A modo que el hombre, cuando no cree en Cristo y no lo tiene en su corazón, cae hasta abajo. Pero allí es donde el Señor viene, querido hermano, y te dice: levántate, levántate, que yo morí por ti en la cruz del Calvario y estoy aquí para restaurarte. Pero es necesario que tú confieses su nombre. Es necesario que tú le creas a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tienes que creer, querido hermano, querido amigo. Es necesario. En el libro de San Juan, capítulo 10 y su versículo 1, querido hermano, hay otra porción que me encanta, que es bastante interesante, que yo quiero que usted la lea conmigo, vaya conmigo, y si no, pues vamos a escuchar lo que dice el Señor, capítulo 10 y su versículo 1. Dice así: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Tú no puedes llegar al Padre, tú no puedes llegar a ningún lado si no entras por la puerta que es el Señor Jesucristo. No puedes, querido hermano. Todo aquel que intenta brincar la puerta y entra por otro lado, el Señor dice: eres ladrón y salteador. No puedes llegar al trono de Dios. Pero el que camina por la puerta angosta, el que camina por ese lugar, el que busca el redil, el que le ha creído a Dios, el que ha confesado su nombre, ese llegará, querido hermano. Ese entrará por esa puerta estrecha. Dice: muchos querrán entrar en aquel día, dice el Señor, y no podrán. Querido amigo, querido hermano, empieza a poner tu nombre. Escríbelo en la tabla de tu corazón para que no se te olvide jamás que el Señor está allí dándote una oportunidad. Pero tienes que creerle, tienes que empezar desde hoy. No te dejes llevar por vanidades. Este mundo solamente nos está trayendo cosas que nos atormentan. La juventud se pierde cada día. Puedo darme cuenta cómo esta humanidad, tanto hombres, jóvenes, viejos, como están clavados en sus celulares, mirando las cosas que no son tan importantes en este mundo, pero se olvidan de Dios. Se han olvidado totalmente que el Señor Jesucristo vino por cada uno de nosotros. O cuánto tiempo, decía el Señor a su pueblo, le decía: cuánto tiempo quise tenerlo en mis manos como la gallina los polluelos, mas sin embargo no quisieron, dice el Señor. Por eso me voy, dice, y no me verán hasta el día de mi regreso. Queridos hermanos, todo aquel que haya creído en la palabra de Dios le verá. Cara a cara le veremos, dice el Señor. Cara a cara le veremos como Él lo ha escrito en su palabra. ¿Usted quiere ver al Señor un día frente a frente? ¿Usted lo quiere ver de frente al Señor y saludarlo? Y decir: Padre, ¿eres tú? ¿Quiere verlo? Entonces, yo te recomiendo, querido hermano, que esta tarde, que este día, hagas un pacto con Dios. Yo te voy a invitar que hagas una oración conmigo. Y si tú estás dispuesto a hacerla, y si tú estás dispuesto a levantar tu mano donde te encuentras y a reconocer a Jesús como tu Salvador, no dudes que tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y cuando Él venga y llame a su pueblo, también tu nombre se va a pronunciar y tú lo escucharás. Repite conmigo esta oración: Padre, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy hombre pecador, he pecado, pero límpiame de todos esos pecados. Quítame todas esas malas cosas que me atormentan. Hazme un hombre limpio, restáurame. Quiero servirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para tener derecho a la vida eterna cuando tú vengas. Y escuchar mi nombre cuando tú me llames.
Quiero ser parte de ese pueblo. Quiero ser parte. Señor, escucha mi oración. Padre, si has hablado, si has dicho esta oración, no dudes que el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida y está escrito. Y no permitas que ese nombre se borre, sino que sigue buscándole cada día más con amor y con aquella alegría para que el Señor siempre te tenga en su mente, que un día serás parte de su pueblo. Querido amigo, querido hermano, yo te aconsejo que lo hagas hoy, antes que sea demasiado tarde. No tenemos tiempo, estamos viviendo en tiempos malos, tiempos difíciles. Hoy es el momento que tú puedas hacer un cambio en tu vida. No permitas que vengan cosas a tu vida, no permitas que tu cuerpo, que tu espíritu, que tu alma sea herida, sea dañada para que busques de Dios. Hazlo hoy. Hoy que eres un hombre sano, hoy que eres un hombre que puede darle lo mejor, hazlo hoy. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima predicación.